salude a la persona que está a su lado. No hacer a su esposa que despertó ahí a su lado, ¿no? Dígale cómo estás, cómo te ha ido. Ya estás listo para ir al infierno, no, para ir al cielo. Bien, hoy terminamos con esta enseñanza sobre el impacto que ha producido durante 2000 años el cristianismo evangélico. Ha sido impactante porque nadie va a morir por alguien si no creyera en él. Los apóstoles murieron por Cristo, dieron su vida por Cristo. Y así sucesivamente una serie de hombres y mujeres que fueron mártires para que por esa sangre de nuestros hermanos llegara a su vida el Evangelio de Cristo. Esto no es un juego, no es jugar a la iglesia, ¿sí? No es servirle a la iglesia, es dar la vida por Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, es lo que ofrece el Evangelio, ¿sí? El que pierda su vida por mí la hallará. Y dentro de las situaciones que están aconteciendo en nuestra vida, en la vida personal de mi familia, de mi esposo y de mí, pues tenemos gozo, tenemos contentamiento porque hizo contacto una vez más una persona que queremos mucho, que estimamos mucho. La conocimos hace más de 35 años, era nuestra vecina allí en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, antes la Gran Tenochtitlán. ¿Qué fue más antes? Ella es la doctora Isaura Vaca de la Vega. ¿Le podemos decir que Dios les bendiga? Dígaselo fuerte, porque nos está viendo desde Pachuca, Hidalgo. Y Dios le bendiga, doctora. Su esposo es contador público, el señor Pedro Vaca, sus hijos Orlando y Francisco. Que Dios les bendiga. Y por allá por San Antonio, Texas, está Maribay. ¿Qué le podemos decir a la hermana Maribay? Que Dios le bendiga. A su esposo David, sus 3 hijas, Darcy, Wendy, Cindy, y no sé si esté ahí su yerno, Brian Kelly. ¿Sí? Y a lo mejor se coló Donald Trump y por ahí está. ¿Sabe usted que Donald Trump es cristiano? Aunque usted piense que está loco, es cristiano. Ahora que se inauguró la embajada de Israel, invitaron a un pastor de Cornerstone. ¿Cómo se llama? Así me olvidó su nombre. Bueno, en su casa lo sabe. Bien, hemos estado viendo lo relacionado a lo que es el cristiano evangélico, porque ahora todos se llaman cristianos. Si lo sabe usted, vivimos una vida, una cultura cristiana, porque traen la Biblia y porque se reúnen en el nombre del Señor, dicen: pues yo soy cristiano. Creo que hemos visto aquí también a través de los periódicos que cuando matan a un borrachito, lo atropellan, ¿qué dicen las noticias? Mataron a un cristiano, ¿no? Ese es lo deprimente para mí de lo que se dice de los cristianos. El cristianismo es impactante. Tan es así que el que trajo el cristianismo dividió el tiempo aquí abajo, antes de Cristo y después de Cristo. Eso no lo puede evitar absolutamente nadie. Y hoy vamos a ver, amados hermanos, Mateo 5:13, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 13. Gracias a Dios.
por este día más de vida que nos concede, ¿verdad? Amén. Todos quisiéramos que fuera domingo para no ir a trabajar, ¿verdad? Pero pues el trabajo no lo hizo Dios como castigo. El trabajo es una bendición. Es lo que vamos a ver aquí también, lo que hizo la iglesia cristiana evangélica, haciendo un comparativo con nuestra vida personal. Nuestra vida impactará a la gente que nos conoce. Cuestionémonos hoy, amados hermanos, obviamente con misericordia. Tu vida impacta a la gente que te conoce, porque el cristianismo es impactante. El verdadero cristianismo es impactante. ¿Sí? A mí me impacta que un drogadicto deje las drogas no por otra cosa, sino por la oración de aquellos. Que homosexuales hayan venido al arrepentimiento, que lesbianas, prostitutas hayan venido al arrepentimiento verdadero. Y ahora hablan de Cristo en cualquier lugar donde se desenvuelve. El cristianismo es poder. ¿Lo estás viviendo? El cristianismo no tiene nada de aburrido. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 1. El evangelio es poder para todo aquel que cree. Y es un poder que viene del cielo, no aquí abajo. No estoy hablando de un poder gubernamental, que todos ellos están debajo de la tutela de Dios. Y un día cada presidente municipal, cada diputado, cada senador, cada presidente de alguna nación en todos estos años le darán cuenta a Dios. Es el juicio de las naciones, porque Dios delegó su autoridad a esas personas. Y nosotros como esposos vamos a darle cuentas a Dios de nuestros hijos, porque nos delegó el Señor esa autoridad, no autoritarismo. ¿Sí? Y necesitamos, si no hemos comprendido el evangelio, que hoy Dios me ayude para que usted lo entienda. Ahí en Mateo 5, versículo 13, dice el Señor Jesucristo cuando da el sermón que le llaman el sermón del monte. Para mí no es el sermón del monte, porque el monte no fue el que habló, sino fue Cristo en un monte. ¿Sí? Y ahí en ese pasaje, Mateo 5, versículo 13, dice de sus seguidores: vosotros sois la sal de la tierra. Lo está diciendo Jesucristo a sus seguidores, a sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El evangelio mal entendido ha causado que haya sido vituperado Cristo. La gente habla mal de los cristianos evangélicos en su mayoría. ¿Por qué? Yo quiero creer lo que dice la Biblia, que el enemigo vino y sembró cizaña dentro del campo, hablando de la iglesia. Y esa cizaña ha hecho que la gente tenga un concepto inadecuado de lo que es el cristianismo verdadero. No estoy hablando de lo que inventaron en Roma en el siglo IV, porque la iglesia católica apostólica romana fue iniciada en el IV siglo. Y lo hemos estado viendo después de Cristo. El cristianismo siempre ha existido desde Hechos capítulo 2, que se inició la iglesia en aquella fiesta del Pentecostés. Dios ha guardado testimonios, personas, y es lo que vamos a aprender hoy. Personas que impactaron al mundo. Sí. Y aquí hemos visto en la primera enseñanza que tuvimos que Jesucristo dijo: yo he venido a darles ¿qué? Vida, porque estábamos muertos. Cristo vino a un mundo de pura gente muerta espiritualmente. Imagínense nada más. A un mundo fétido, aunque no le guste a usted. A un mundo fétido, había muerte espiritual, y el Santo se hizo hombre para venir a salvar a su pueblo que se había perdido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
una vida abundante, que es la que la gente tiene que vivir a través de nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra conducta, vida abundante. Y cuando no la vivimos, pues tenemos que añadirle muchas cosas a las reuniones que no funcionan, a las reuniones de los santos. Luego vimos la segunda ocasión que vimos la semana pasada: vosotros sois la luz del mundo. Donde el cristiano llega en su trabajo, en cualquier lugar, llega la luz. Llega la luz, porque dijo Cristo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo está esa luz en tu vida? ¿Eres de 5 watts o ya se oscureció por completo porque te volviste al mundo? Y esa sal ya no sirve para nada más que para ser pisoteada, para que te diga la gente: ¿y tú eres cristiano? ¿y tú eres cristiana? Ah, ¿yo para qué quiero eso? Bendito Dios. Y ahora estamos viendo lo que dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Hará falta la sal de la tierra? ¿Usted qué piensa? La sal se usa todos los días en todo el planeta. Todos los días. Usted puede comer sin sal. Bueno, si le dio un infarto ya se... pero le busca de todos modos, ¿no? No busca sal, pero compra el chamoy, chamorrante. Esta es la sal. La sal. La sal se usa todos los días en todo el planeta. El Evangelio tiene que ser visto todos los días en tu vida. Todos los días en tu vida. Todos los días en tu vida tiene que ser visto. Alguien tiene que hablar. Tú tienes que hablarle a alguien. Que esa sea tu oración cada mañana: Señor, permíteme hablarle este día a una persona de ti. Permíteme. Dice: Señor, que tenga yo buen trabajo, que me den buen reparto de utilidades, y que me den esto. Hermano, como que queremos que Dios es un genio de la lámpara, ¿no? Es lo que se ha convertido para muchas personas el nombre de Jesucristo. Un genio que te da todo lo que tú quieras, todo lo que tú pides. Y Dios no te da nada si Él sabe que te va a hacer daño. Ese sí es un Padre perfecto. Que tú escojas otra cosa, esa es otra situación, y que te metas en problemas y dificultades, ya es cosa tuya, pero no es cosa de Dios. La sal sazona los alimentos. La sal impide que se extienda la corrupción. Con uno en una familia, se los digo porque lo dice la Biblia, con un cristiano verdadero en una familia hay una revolución espiritual. Un cristiano que se dobla de madrugada y en la noche sigue clamando a Dios por su casa y por sus hijos. Esa oración, esa conducta impide la corrupción. Despierta a la familia a un volverte a Cristo Jesús, porque están viendo la eficacia del Evangelio en tu vida. No eres una persona quejumbrosa a pesar de que tengas conflictos, porque el cristianismo es un conflicto. Pero es un conflicto contra el mundo espiritual, Satanás contra nosotros. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es en el ámbito espiritual. ¿Sí? Ahí es donde doblamos rodillas y acontecen cosas tremendas. La sal produce sed. Tu vida debe de producir sed de que conozcan a Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué clase de vida estamos viviendo tú y yo? La sal da sabor. El mundo necesita música, necesita drogas, necesita muchísimas cosas para estar contento. ¿No es así? Pero cuando tienes a Cristo, tienes el sabor del cielo en tu vida. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vives una esperanza que no avergüenza, porque sabes que cada día que amanece no es un día menos de vida, sino un día más que te acercas allá
a donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, a ese mundo feliz que todos anhelamos, pero aquí no se puede, ni con el esposo, ni con la esposa, ni con los hijos, ni con los nietos. No, si fuera uno feliz con la esposa, pues todos saldríamos riendo, ¿no? Por todos lados, o viceversa, o con los hijos. Solo Dios hace ¿qué? Al hombre feliz. Ese canto yo lo canté hace muchos años, me gustaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. La vida mía ya aquí en la tierra ya se está acabando. 74 años me ha permitido vivir el Señor y 35 dentro del camino de la vida eterna. Amén. Si Dios quiere, el 20 de agosto cumplo los 75 años. De cuello son 18, de cuellos pues, aparte. Caso del 14. ¿Sí? La vida cristiana es un gozo inefable aun cuando vas a la muerte, porque sabes que vivir en Cristo, el morir es ganancia. No hay una vida mejor que esta, la vida de Cristo en nosotros. Pero si la sal se vuelve insípida, es lo que sigue diciendo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Cómo está la sal en tu vida? ¿Ya se volvió insípida? Qué triste, ¿no? Qué triste. Sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo puede restaurar su salinidad? Es imposible. No se puede restaurar la salinidad. El sabor, restaurar la sal al verdadero sabor natural, no es posible. Aunque ya hay hasta azúcar, ¿no? De otra manera, ya están cambiando las cosas. No se puede. Cuando la sal ha perdido su sabor, ya no sirve para nada. Es echada fuera para ser pisoteada. Así como en algunos lugares donde hay nieve, tiene que echar sal, esa sal insípida, para que se derrita la nieve. Así es, para ser pisoteada la sal, ¿sí? Es decir, como se usa la grava. Sí conocen la palabra grava, ¿verdad? Sí, la grava. No decir que es la esposa del grave, ¿no? La grava, la que se echa ahí para ser pisoteada. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Porque no somos trapeadores de nadie. No, somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios y tenemos que vivir de acuerdo a como nos marca el Padre, de acuerdo a nuestra santa convocación. Una vida santa, una vida apartada de todo lo que es lo mundano, para no volvernos enemigos de Dios. Santiago 4:4 lo dice: oh almas adúlteras, y no se refiere a los de afuera, y no se refiere al adulterio carnal que no debe de ser en tu vida, porque no puedes unir el templo del Espíritu Santo con una ramera. ¿Sí? Oh almas adúlteras, o sea, adulteramos haciéndonos amigos del mundo y de lo mundano. ¿Qué cosa es lo que vemos nosotros? Hacer el pleonasmo. Con estos ojos, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que nos gusta? Esto, bendito sea Dios. La sal de la tierra, la luz de la tierra, la vida abundante de Cristo la tiene el cristiano evangélico nacido de nuevo. Bendito Dios. Cristo nos dice entonces que usted y yo tenemos una gran función, o sea, algo grandioso que hacer.
El trabajo suyo y el mío es mayor que ser un gobernante de una nación. ¿Me estoy explicando? El trabajo que Dios le encargó a su iglesia es de la salvación de las almas. Y recibiréis poder y me seréis testigos en tal lugar y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios no son lenguas, va mucho más allá de estas cosas. Una vida recta delante de Dios en el mundo espiritual es lo que te da poder. Porque aquí abajo puedes caminar, entre comillas, una persona recta, pero Dios conoce si eres veraz o eres un mentiroso o una mentirosa. Dios no puede ser burlado. Hasta tú o yo nos podemos engañar pensando que vivimos una vida espiritual como el aquel no la vive. No, hermanos, no. La regla de conducta es una persona, es Jesucristo. Y hacia allá estamos caminando cuando tú entras en el proceso del Espíritu Santo y la palabra, ser conformados a la imagen y semejanza de Jesucristo, en una conducta moral como la que tuvo Jesús aquí en la tierra, en una oración que te levantas todas las madrugadas como hacía Jesús para buscar al Padre. Él dijo: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que hace el Padre, eso es lo que yo hago. Tú no debes de andar inventando qué hacer. Si te acercas al Padre en las madrugadas, Él te va a decir qué hacer cada día, para no andar dando golpes al aire. Y si esa es una cristiana o un cristiano bien frustrado. ¿Cuántos frustrados hay? ¿Los conoces? Escúchalos. De la abundancia del corazón habla la boca. Escúchalos. Ahí detectas qué clase de cristianismo, qué clase de crecimiento espiritual ha tenido en los 5 o los 10 años que ha llegado a una iglesia a sentarse. A lo mejor nada más ha llegado a sentarse. Vida, como decía la hermana Alicia, cristianos, ¿qué? Cada 8 días. Pero los 7 días anteriores no tienen una relación con Dios, ni en oración, ni con su palabra. ¿Serán cristianos? No, porque la vida que hay en nosotros tiene hambre y se alimenta del pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la clase dominical tocaron Juan capítulo 6, donde Jesucristo dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y entre más lees la palabra y la obedeces, tienes más vida, y vida en abundancia. Vida en abundancia. Vosotros sois la sal de la tierra, es decir, ese cristiano consagrado vive las condiciones del discipulado, que son las bienaventuranzas que están ahí. Fíjese bien lo que son las bienaventuranzas. Ahí en el capítulo 5, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Sí? Esos son la sal de la tierra, y que viven de acuerdo a lo que está manifestado en los capítulos 6 y 7, que no son personas adúlteras que prefieren sacarse un ojo o cortarse una mano que hacer algo indebido. Esos cristianos son los que cuando tienen necesidad se van a su recámara, y ahí en su recámara platican con Dios, y Dios Padre les manifiesta esa vida a los ojos de los demás. Esos cristianos son aquellos que cuando dice el Señor en ese sermón, dice: bendice al que te maldice y ora por el que te ultraja, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Usted y yo no podemos llenar eso. Es el Cristo dentro de nosotros el que puede llenar todo eso.
El que está en Cristo, nueva criatura es. No el que está en una iglesia. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no son cristianos. No han nacido de nuevo. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol, ¿qué dijo el Señor de los árboles? Un árbol malo que no puede dar buenos frutos. Así como un árbol bueno tampoco puede dar buenos frutos. Él lo dijo el Señor. Por sus frutos seremos conocidos. Tu forma de hablar, tu forma de vestir, ¿sí? Mujeres con debido respeto de las mujeres, más que a Dios, ¿verdad? O más a las mujeres, que se visten como si estuvieran vendiendo algo. Tienen su culpa también. Y dentro del cristianismo no debe de existir eso, porque hasta dentro del cristianismo nos dice, Señor, cómo nos debemos de vestir, lo que debemos de comer. Estamos en un reino donde todo lo que tenemos que hacer está escrito en esta Biblia. ¿Cuánto conoces de la Biblia y cuánto conoces del Dios de la Biblia? He ahí el conflicto. Para vivir una vida abundante, para ser la luz, para ser la sal, que impactas a la gente. Si la iglesia deja de exhibir esta realidad espiritual, los incrédulos pisotean el cristianismo, el evangelio. Y vaya que yo he escuchado cosas bien tremendas. Yo he tenido que salir porque no me puedo quedar callado. Y los cristianos son bien tranza. Le dije, no, Señor, un cristiano verdadero no es tranza. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y el cristiano lo sabe, que el que no paga viene a ser como un impío, el que no paga sus deudas. Somos la excelencia de Dios aquí en la tierra. Se rió Dios, aunque se ríe. Yo sé quién he creído, por tanto no puedo estar callado. Y no para contender, sino para defender a aquel a quien yo predico con mi conducta primero y con mi propia vida. Bendito es Dios. El mundo menosprecia a los que se dicen cristianos y no están consagrados. Hay un aborrecimiento para esos mentirosos. El mismo mundo, ¿no que tú eres cristiano? Una cosa es que te vituperen por ser un cristiano verdadero, y otra, tendrás una bienaventuranza diciendo mentira, dice el Señor. Y otra cosa es que te digan tus verdades y no las quieras creer. Hace rato decía la persona que estuvo aquí enseñando en la escuela dominical, iba yo a participar, pero mejor me quedé callado. Dice, qué asombroso, qué cosa tan tremenda ha de haber sido estar en aquel tiempo de Moisés, cuando se rebelaron Coré y otras tantas personas contra su autoridad, y el Señor abrió la tierra. ¿Sí lo han visto en la palabra? Y los tragó vivos. Ha haber sido impresionante, pero eso no cambia el corazón tuyo ni el mío. Si no te lo cambia el Señor, nada puede, ni la propia enfermedad ni el sufrimiento te va a cambiar si Dios no te cambia. Escúchelo bien. Toda la obra de salvación es de Dios. Tú lo único que tienes que hacer es obedecer. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes obedecer al Padre. El cristianismo es una crisis en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienes de la muerte a la vida espiritual. Y esa vida tiene poder. Porque ha venido el eterno Dios a depositar su simiente en cada uno de aquellos que Él escogió. Por eso son llamados en el cielo, ¿sí?, hijos de Dios. Por eso son llamados, o nos llaman, que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo vistes a ese templo? ¿Cómo lo alimentas ese templo?
Porque Dios ya no habita en templos hechos de manos de hombres. Habitó ciertamente en el tabernáculo y en el templo que hizo Salomón y en el templo de Herodes. En el templo de Herodes, cuando llegó la verdadera divinidad, se burlaron de él. Cristo entró en el templo hecho de manos de hombres a enseñar muchas cosas. Ya la última vez que salió del templo, subió a la colina, y ¿qué cosa fue lo que hizo Jesucristo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise ponerte debajo de mis alas como las gallinas ponen a sus polluelos y no quisiste? Lo rechazaron. ¿Cómo estás tú? Porque la Jerusalén en ese tiempo es su iglesia. ¿Y cuánto tiempo tendrá el Señor queriendo ponerte debajo de sus alas? Porque repetimos retóricamente el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará debajo de la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, ¿lo estás viviendo? ¿Esa vida esas palabras se han hecho realidad en tu vida, o son palabras retóricas a las que tú dices amén, aleluya? Porque así estamos. Si a ti no te duele lo que se habla de la iglesia, no tienes a Cristo. Porque están hablando de Jesucristo. Bendito Dios. Hechos 19, por favor. Hechos capítulo 19, versículos del 10 al 12. Aquí nos habla del tercer viaje de Pablo a Asia y hacia Grecia. En este pasaje leemos, les dije, Hechos capítulo 19, versículos del 10 al 12, dice de la siguiente manera, hablando de Pablo: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. La unción habitaba en Pablo. Por eso él dijo que el evangelio es poder. Él lo experimentó. Tú y yo necesitamos experimentarlo. Porque el cristianismo, repito, no tiene nada de aburrido, en lo absoluto. Hay mucho trabajo que hacer. El cristianismo, repito, se lo digo a Jorge cada rato, no es que vengas a tocar una guitarra, un bajo, una batería o a cantar eso es parte de algo dentro de 4 paredes. Eso lo hace cualquiera. Aún hasta aquellos que no han nacido de nuevo, los ponemos a tocar así en las iglesias, a cantar, porque cantan bien, tocan bien. Allá ellos y allá yo también, si es que estoy en ese que Dios me perdone. Porque Dios no recibe nada. Dios recibe del Hijo que vive en nosotros. Por eso el Salmo dice: en medio de la congregación te alabaré. ¿Lo ha leído usted alguna vez? Él vive en medio de cada uno de nosotros. En medio de la congregación te alabaré. Él no recibe nada de la carne, por muy bonito que nos guste a nosotros, o por muy bonito que nos salga. Es el Hijo el que adora al Padre. ¿Sí? Y tú y yo aprendemos adorándolo cuando vemos todas las cosas que hizo Él por nosotros, porque éramos sus enemigos. Si vosotros, siendo enemigos, fueron reconciliados con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y todo aquel que no quiere nada con Dios es un enemigo de Dios y no se da cuenta, o no quiere darse cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros les decimos: sonríe, Cristo te ama, ¿verdad? En nuestro evangelismo, nuestro, no del cielo. ¿Sí? Haz una oración de fe y recibe, acepta esta herejía, acepta a Cristo.
entonces Él quiere que yo lo acepte. ¿Dónde está eso en la Biblia? Por eso estamos como estamos. Con alguien que se cree que es parte de la iglesia, pero no es parte de la iglesia. La iglesia tiene un compromiso matrimonial con Cristo. Y esa iglesia tiene que ser limpiada cada vez que escucha palabra. El que sea limpio, límpiese más. La palabra limpia la mente. Te quita todo concepto y criterio humanístico o tus propios pensamientos para pensar los pensamientos de Dios. Por eso Amós 3:3, ¿qué cosa dice Amós 3:3? Lo usa mucho en las bodas. Caminarán dos juntos si antes no se han puesto de acuerdo. Cuando te vas a casar, antes de casarte, debes de plantearte las cosas para poder caminar juntos de acuerdo, para que no venga el divorcio. Planificar, porque Dios es un Dios de planes. ¿Sí? Planificar el matrimonio. No nada más porque ya se me está pasando el tren. A lo mejor te llegó el tren. ¿Y cómo estás viviendo? Yo espero que Dios nos traiga arrepentimiento a nosotros en esta congregación de lo que hemos dejado de hacer, porque no queremos. Está diciendo, ver ese espectáculo que vieron ese pueblo de Dios. Si alguien vio señales, fue el pueblo que Dios sacó de Egipto. Vieron las señales, las 10 señales, de qué manera Dios acabó con los primogénitos de Egipto. Eso lo vieron ellos. Ellos vieron cuando estaban encerrados y estaban llorando, porque así somos. Vemos un problema y empezamos a llorar, en lugar de ir a llorar al trono de la gracia. Y le dijo el Señor a Moisés, levanta tu vara. ¿Por qué oras a mí? Levanta tu vara. ¿Y qué hizo Moisés? Obedeció. Y se abrió el mar. Y pasaron en seco. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Ese es el Dios vivo actuando a través de la fe que Él depositó en su iglesia verdadera. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es una fe que camina de acuerdo a lo que está aquí escrito. Que se van a burlar de ti, que se burlen, pero no porque tengas un pie en el mundo y otro en la iglesia. Que te vean que eres una persona comprometida con Dios, que te invitan a un lugar, sabes que te gusta. No estoy diciendo que no nos guste, tenemos el pecado todavía dentro de nosotros, pero ahí escoges. Señor, me gusta, pero mejor no, te obedezco. Y allá arriba se escuchan aplausos de los ángeles, porque se quedan anonadados. Se los he dicho, lo dice Primera de Pedro capítulo 1. Si ahí dice, a quien amáis sin haber visto. ¿Amas a Cristo? Pues amén. Cuestiónate, porque si amamos a Cristo, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No, si me amas te vas a llorar. No puedes mover ni tú ni yo el corazón de Dios con lágrimas si estamos en desobediencia. No se te olvide esto. A Dios lo mueve solamente la obediencia. Él es quien nos corona de favores cuando somos obedientes a su palabra. Bendito es Dios. Y aquí sigue diciendo entonces, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Luego salió un grupo de los que no habían sido llamados por Dios, y hay muchos. ¿Cuál es ese grupo? Del versículo 13 al 15. ¿Ahí están conmigo? En Hechos 19. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ahora hay cristianos exorcistas ambulantes, que van echando demonios, dicen.
Y luego son poseídos por demonios. Yo los he visto a 2 o 3 aquí en Saltillo. Se fueron a echar fuera un demonio y el demonio se les metió. Porque no somos una banda de pelafustanes. Nunca le avisaron a su pastor lo que iban a hacer. Un grupo que hay de mujeres guerreras, dicen. Mujeres que no se someten al marido y quieren estar echando fuera demonios. Por favor. Por favor. Para tener autoridad hay que estar debajo de autoridad. ¿Sí lo sabe usted? Si no lo sabe, se lo digo. Para que en el mundo espiritual tú tengas autoridad, ahí tienes que estar debajo de autoridad. Por eso dice la Biblia que Dios es el Dios de los ejércitos de Jehová, donde estamos obedeciendo las autoridades que Dios ha puesto en nuestro camino. Y dice aquí que, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estaban viendo las cosas que hacía Dios a través de Pablo y dijeron: esta las hago yo. A ver, ¿no? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío. Fíjense bien quién era el padre de ellos. Era el sumo sacerdote, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué vergüenza, ¿verdad? Para aquellos que queremos usar el nombre de Jesucristo, para aquellos que nos queremos decir que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, y es una santa mentira, porque nuestra vida, nuestra conducta está lejos de lo que debemos hacer. No juguemos con el alma de nosotros, que nos pido en el nombre de Jesús. Yo no te puedo convertir, sí puedo hacer que me aborrezcas con lo que estás escuchando, pero esa es la verdad que está en la palabra del Señor. El demonio, ¿qué cosa les dijo? Estos exorcistas intentaron mandar a los espíritus demoníacos usando el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Y así son cuando tú estás orando a Dios y no vives una vida adecuada. Quieres usar el nombre de Jesús en una fórmula mágica. Él no oye a los que estamos mal, a los que estamos en rebelión, no nos oye. Ore por mí. Bueno, como dijo una vez aquí el hermano Jim Nichols, que ya murió, que cuando se acercaba alguien ahí con él en la congregación: hermano Jim, quiero que ore por mí. Y les preguntaba yo primero: ¿cómo estás delante de Dios? Porque yo puedo orar por ti, claro que sí, es mi obligación, pero también es mi obligación preguntarte cómo estás delante de Dios. Porque si estás mal, mejor vamos a orar juntos para que Dios provoque un arrepentimiento de la vida que estás llevando. Entonces después sí podremos orar juntos para que Dios te ayude a sacar adelante lo que tú quieres que saque adelante de Dios. ¿Sí me expliqué? Usaron el nombre de Jesús como fórmula mágica. ¿Y qué fue lo que pasó? El demonio, ¿qué cosa les dijo? Conozco a Jesús. El demonio: conozco a Jesús, y aquí más, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Vuestro nombre nunca se ha oído entre nosotros, los demonios. ¿Quiénes son ustedes? Y se los echó encima y los sacó de Éfeso, fuera de Éfeso, porque ahí estaban. En lugar de que los demonios salieran, estos imitadores fueron echados fuera. La pregunta por hacernos nosotros, cada uno, también. La
pregunta por hacernos cada uno de nosotros hoy es: ¿me conoce alguien en el mundo espiritual? ¿Has vivido esa confrontación? ¿Saben los demonios acerca de ti y de mí? ¿Sí? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué podría decir yo? Porque nuestra guerra no es aquí abajo, es arriba. Contra principados, potestades, malicies espirituales en los lugares celestiales. Por eso la iglesia cristiana es una iglesia que tiene el poder de Dios. No es esa iglesia que hace ridículos. ¿Los ha visto? Ahí bajándose en cuerdas y la música y sonando ahí un cuerno ahí. ¿Para qué sirve el cuerno? Ya. Dice, ¿qué fue lo que pasó? Y no me estoy burlando. Yo lo hice ahí en Jalpan de Cerro. Bueno, yo no soplé porque no podía, ¿no? Cuando vamos ahí, vamos a los jóvenes. ¿Quiénes iban con nosotros? Carmen, ¿dónde estás, Carmen? ¿Te acuerdas que fuimos a Jalpan de Cerro? Y otros jóvenes de aquí. Fuimos a la sierra y le dimos ahí en Jalpan de Cerro 7 vueltas ahí. Y yo me sentía que era yo Moisés o Josué, dando vueltas para que se cayeran. ¿Qué se iban a caer? A veces hacemos cosas que están aquí, pero Dios no te las mandó a hacer. Para que se cayera ahí la catedral que está ahí así. Y la gente se nos quedaba mirando. Pero gracias a Dios que Dios nos ha de decir algo después. Entonces, ¿te conoce alguien en el mundo espiritual? ¿Te conoce? ¿Te conoce Manuel Siller? ¿Te conoce Jorge Urreta? Porque nos deben de conocer. Porque esa es la guerra que hay. Nos deben de conocer. No lo digo yo, lo dice la palabra. Huyen de ti, los demonios huyen de mí. Vaya conmigo a Santiago 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Yo no. Dice, someteos pues a Dios, y luego tendrás poder. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ojalá que el Señor nos despierte a esa guerra espiritual y dejemos de estar haciéndonos guerra entre nosotros. Porque hay ministros en competencia, pero Dios dice que Él hace ministros competentes, no en competencia. ¿Qué dice entonces? Someteos a Dios. ¿Qué está diciendo? Tenemos que estar sujetos a Dios, a su palabra. ¿Quieres que los demonios huyan de tus hijos que están perdidos? Porque ahí están metidos. ¿Quieres que sucedan cosas maravillosas en tu hogar, en tu familia? ¿Quieres que tus padres que no son cristianos conozcan a Cristo? Sométete a Dios. Ahí está el punto para la victoria. Someteos a Dios, estar sujetos a Dios, listos para escucharle la palabra, listos para escucharle. ¿Y qué más? Y obedecerle.
No ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Entonces tendremos la fuerza para resistir a Satanás. ¿Cómo lo vamos a resistir? Cerrando los oídos, nuestros ojos, a todos los argumentos que Él mete en nuestra mente, ¿sí? A todas las cosas que vemos con estos ojos, cerrándolos, ¿sí? Cerrando el corazón a sus sugerencias que tiene. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usando la espada del Espíritu Santo, que es esto, la palabra. La palabra. Esto lo lees completo de Génesis, Apocalipsis en 6 meses. En 6 meses lo lees. Hay personas que leen unos tomos así de novelas, sobre todo en Estados Unidos. Yo los veo en el avión, ahí van a leer. Yo saco mi Biblia. Pero gente que lee un tomo así en un mes, les gusta la lectura. Esto, si tú te abocas a buscar de Cristo, Él pondrá hambre y sed de ti, y esto será tu delicia. Pon tu delicia en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, tenemos la salida, pero no queremos, porque queremos salir como nosotros queremos y nunca vamos a salir de él. Es increíble porque tenemos la respuesta y no le hacemos caso a la respuesta. Vivimos como nosotros queremos vivir el Evangelio, y no se puede. No se puede. Es imposible. Entonces, para resistirle tenemos que usar la espada de la palabra, pero primero hay que someternos a los estatutos, preceptos y mandamientos de Dios, para que podamos tener la fuerza espiritual y que Satanás huya de nuestra casa, huya de nuestras finanzas, huya de nuestro cuerpo. Aunque no todas las enfermedades son producto de pecado, pero la mayoría sí. Bendito Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Dónde está la respuesta? Para ser una iglesia que impacta, no una iglesia que se la pasa llorando. Ay, tengo esto, ay, me pasa esto, levántese. Creo que vino aquí la esposa de Jerónimo Salazar, ¿te acuerdas de ella? Que vino a dar su testimonio, que me hablaron a mí. Y me dijo Jerónimo, oye Jorge, dice mi esposa que quiere que vengas porque va a morir y quiere que tú seas el que estés ahí en el sepelio ministrando. ¿Puedes venir? ¿Te puedo ir mañana o sí, estamos mañana? Y yo no fui, se los dije a ustedes. Yo no fui a decirle, hermana, pobrecita de usted. Ay, mire, no, por favor, y a llorar. Ay, me duele. No, me dije, oiga, usted es hija de Dios. ¿Qué hace ahí tirada? Porque el doctor le dijo, tiene usted, creo que 3 meses de vida. Se fue para abajo. ¿No? Parece que es una guerrera. Yo la conozco. Usted ha servido a Dios, ha salido a trabajar y a trabajar, perdió un hijo. ¿Sí? Eso los abrumó también. A Jerónimo también. Me parece, vamos a orar que Dios la levante. Y aquí vino 2 veces a dar testimonio y sigue trabajando para la gloria de Dios. Ni la enfermedad lo puede detener, si lo sabes. Pero a veces tienes un dolor de estómago. Oraste mal porque dice que oremos por los alimentos. ¿No dice así? Dios te está hablando, iglesia, para que te sacudas la pereza espiritual,
y salgas adelante. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Los días son malos. ¿No te has dado cuenta de eso? ¿No te has dado cuenta de eso? ¿A dónde estás caminando cada día? Los que viven debajo del techo de tu casa, ¿cómo están caminando? ¿No observas eso? La familia que tienes por parte de tu esposa, de tu esposo, ¿cómo está? ¿No nos interesa todo eso? Necesario es entender que la iglesia evangélica tiene poder del cielo, y nunca ha dejado de existir desde el día que se inició en la fiesta de Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2. Nunca se ha escondido como creen algunos, como hizo sentir la Iglesia Católica Romana, que empezó el Evangelio después del movimiento protestante. No es cierto. Dios siempre tuvo testimonio aquí en la tierra, y lo tendrá. Amén. Es que se escondían, sí, iban a las cuevas a esconderse para hacer sus servicios, porque no les permitía el emperador de Roma hacerlo abiertamente. Y parece que ya va a empezar eso otra vez. Viene persecución, ya se los he dicho, pero viene para bien, para que se queden los que son de veras, y los que no están firmes, pues van a salir corriendo. Bendito Dios. Ellos, estos que han caminado pegados con Cristo desde esa fecha de Hechos 2 hasta este año 2018, que han sido fieles al Señor hasta la muerte, que han entendido que el Evangelio es un Evangelio de muerte al yo, ¿sí? Que es un Evangelio donde te van a aborrecer porque tu conducta hace que la demás gente se sienta incómoda. Yo te pregunto, cuando estás en tu trabajo, cuando estás con tu familia inconversa, ¿no se sienten incómodos con aquel que vive dentro de ti? ¿O tú ya te convertiste a ellos? Por eso dice el Señor que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Es que es mi mamá, mi papá. Con mucha más razón deberías de clamar a Dios que les haga el encuentro. Bendito es Dios. Esos que han seguido a Cristo Jesús y sus pisadas, hermanos, son los sucesores de esa línea de héroes que aparece en Hebreos capítulo 11. No es nada más que leas el capítulo 11 de Hebreos, sino que trates de, si tú puedes identificarte por esa forma de vivir que tuvieron ellos, porque para eso fueron escritas estas cosas. Fíjese que dice Hebreos 11, versículo 38. Esto es la primera vez que lo leí, hermano, hace muchos años. Impactó mi vida y me puse a buscarme dentro de mí. Mi vida estará impactando a la gente donde me desenvuelvo. ¿Ya lo tiene usted? Hebreos 11, ¿qué? 38, en su primer renglón, que dice: de los cuales el mundo no era digno. Esa es la iglesia de Cristo. El mundo no es digno de la iglesia verdadera. Una iglesia que no es política. Una iglesia que se esfuerza por servirle al prójimo. Una iglesia que se niega a un descanso que sí lo puede tener, pero ese descanso se hace a un lado porque su alma está ansiosa de que su padre, su madre, sus hijos, sus compañeros, la ciudad donde vive, escuchen el Evangelio de Cristo.
y lo vean a través de su conducta. Por eso cuando dice Cristo, venid a mí los trabajados y cansados, es porque llegas a tu cama a punto de que ya no puedes dar un paso más. Tenemos la fuerza de Cristo para trabajar. Él dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Alguien dijo, si le pusieras el énfasis que le pones a tu trabajo secular para buscar a Cristo, ya no trabajarías tanto para andar buscando la tortilla, la comida. El Señor se haría cargo, porque Él le dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. No estoy diciendo que no trabajes, pero a veces quieres trabajar de más para tener cosas que se van a quedar aquí. Cuando murió Rockefeller, le preguntaron, ¿cuánto dejó? Todo, porque no te vas a llevar nada. Todo. Bendito sea Dios. El mundo no era digno. Yo te pregunto, mira, vamos a Hebreos 2:11 también, por favor. Ahí que estamos en ese lugar. Hebreos 2, versículo 11. ¿Ya lo tienes? Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Todos los santificados son de Cristo, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamar hermanos a aquellos que se han entregado totalmente a Él. Ahora hay iglesias que ya no se dicen hermanos, ¿sí lo sabes? Ahora se dice licenciado, doctor, hermano. Pues el Señor, ¿qué cosa dijo cuando resucitó? ¿Qué cosa le dijo a María Magdalena? Ve a mis hermanos. Ve a mis hermanos y diles que voy a mi Dios, a vuestro Dios. No se avergüenza Cristo de llamar a hermanos a aquellos que caminan como Él quiere que caminen. Ahí mismo en Hebreos 11:16. ¿Ya lo tiene usted? Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor vida. Esto es una vida celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Si tu anhelo es estar con Él, es porque lo buscas día tras día. Estudias su palabra. Y ahí entonces, si tú haces eso, a ti te corresponde lo que dice aquí, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios. O a lo mejor tú dices que es tu Dios y Él dice, no es cierto. ¿Cómo vas a ser tu Dios si eres una mentirosa? No cumples sus compromisos, eres un mentiroso. ¿Sí? ¿Me explico? Oye, que Dios no se avergüence. ¿Para qué quieres otras cosas? Porque ciertamente a veces queremos caerle muy bien a la gente. Como decíamos el viernes, de John Knox, pastor de Escocia, y ahí en su lápida, ahí decía, Juan Knox, un hombre que temió más a Dios que a los hombres. Así debes de ser tú. Tener temor más a Dios que a cualquier persona. Entonces serás vaso útil en estos tiempos tan críticos que se están viviendo en todo el planeta. Dicen, es que en México han habido, ahora que están los candidatos, ¿no? Porque el que pone y quita reyes, ¿quién es? Es que en México han habido 30,000 asesinados. Pues deben de saber por dónde andan. Porque en Estados Unidos hay una estadística de que por las drogas mueren cada año más de 60,000 personas. Pero te dan las cosas para sembrar odio en tu corazón. Y si tú tienes odio contra el gobierno, arrepiéntete, porque entonces estás en contra de Dios, porque Él es quien pone y quita a los gobernantes. ¿Quieres verlo?
Ya me salí un ratito. Daniel 4, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene? Daniel capítulo 4. Está en la mitad de mi libro, por si lo quieres ver. Otra cosa, que tienes años sentados y no sabes de dónde está. Los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Daniel 4, ¿ya lo tiene? Versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes, escuche, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Qué te quiere decir esto? Que tu estatura espiritual es mayor que la de cualquier gobernante que no tenga a Cristo en su corazón. Hasta ahí llega el Evangelio. ¿Por qué? Porque vamos a gobernar con Cristo por la eternidad. Somos coherederos con Cristo. Y aquí se está preparando el carácter de Cristo en tu vida. No ser pendenciero, ser obediente a las cosas, no pagar mal por mal, vencer el mal con el bien. Ese es el Evangelio. Ver a las mujeres como tus hermanas en Cristo. Si tú las deseas, estás pero bien perdido. Y de igual manera la mujer, porque hasta la mujer ahora anda deseando a los esposos de las personas que van a la iglesia. Ya han habido encuentros desafortunados. Los conocemos nosotros. Vamos a hablar un poco de la iglesia, como lo hicimos en las dos clases pasadas. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero hizo pública su crítica contra la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ustedes saben que Martín Lutero era un monje, ¿verdad? Y él se casó con una ex monja. ¿Por qué? Porque en la Biblia no aparece que los ministros sean solteros. Primera de Timoteo capítulo 3, maridos de una sola mujer. Y lanzó la reforma llamada por el Vaticano la reforma protestante. Las 95 tesis escritas por Martín Lutero se tradujeron al alemán en 2 semanas. Qué rápido, había interés. En 2 semanas y toda Alemania conoció las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Sí? En 2 semanas. En 1521 el Papa León X excomulgó al rebelde monje alemán, a Martín Lutero. Nada más que en 1980 y tantos ya le quitaron ya después de muerto, ya le quitaron la excomunión. La reforma protestante, o sea, los cristianos evangélicos, trajeron un enorme beneficio a las naciones del norte de Europa. Las del sur, las naciones del sur de Europa, siguieron sometidas al papado. Los cristianos evangélicos participaron en cantidad de decisiones que han beneficiado al mundo. Podría yo preguntarme a mí mismo, Jorge, ¿qué has hecho tú para beneficiar el mundo que habitas en Saltillo? ¿Has beneficiado, oh Dios, a través de ti? Lo mismo te pregunto a ti. ¿Dios ha beneficiado a través de tu vida en el ámbito donde te desenvuelves? Eres una bendición.
¿Sí? Cuando ves algo injusto, no te quedas con la boca callada, ni vas a reclamar, pero sí intervienes para que sepan que estás en desacuerdo con la injusticia, que te va a causar problemas. Eso fue lo que pasó con Cristo. Él pudo haber acabado con toda la creación y hacer otra, pero no lo hizo. En 1536, en Ginebra, Suiza, nación protestante, instituyeron por primera ocasión la escuela gratuita obligatoria, porque antes no era gratuita. Dentro de las comunidades católicas se cobraba. Ahí, ¿y con qué idea? Para que supieran leer la Biblia. Usted sabe que la Iglesia Católica Apostólica Romana prohibió 1000 años que se leyera la Biblia, y se enseñaba solamente el catecismo y las señales que hacían, etc. Ahí está, bajo la potestad de Satanás. Debe usted decir la verdad, así se enoje quien se enoje, para que esa verdad despierte a los adormilados. Para no ser engañados en algo tan importante como la salvación por la fe en Cristo. Fíjense bien la condena para esa llamada iglesia. Romanos 1:18. Es que tú estás condenando. No, yo no condeno a nadie. Vean la palabra que dice. Romanos 1:18, ¿ya lo tiene usted? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto va muy lejos, amados hermanos, de ser cristiano. Porque si tú no estás predicando con tu vida y la palabra de Dios, estás deteniendo con injusticia la verdad divina. Hermano, predico en el trabajo con el ejemplo. El ejemplo tiene más poder que muchas palabras vanas. No te comunicas con pecados ajenos, te invitan, tienes ganas de ir pero no vas, porque tienes el temor de Dios en tu corazón. En el año 1547 lo mismo aconteció en Escocia, que era una nación protestante. Posteriormente, en el año 1633 se fundó el Instituto Harvard. Estoy hablando de todo lo que hicieron los cristianos evangélicos, porque aquí en Hispanoamérica dicen que los pastores, usted y yo, somos los más ignorantes. Ese es el concepto que tiene. Vas a ser pastor, pues prepárate. Y antes salgan esos AIDA, ¿no? ¿Verdad? Y tantas cosas, porque eres representante del Altísimo Dios. Y ustedes también. Bendito Dios. Se fundó entonces en 1633 el Instituto Harvard, ahora conocido como la Universidad de Harvard, en honor al fundador, que fue el pastor John Harvard. Entonces, ¿hasta dónde estaba el honor que le rendían a los verdaderos pastores y a los cristianos? Los gobiernos los respetaban. ¿Por qué? Porque no iban a pedir terrenos, como la iglesia romana pide. Ahora también algunos van a pedir, que dicen cristianos evangélicos, van a pedir cemento, van a pedir sillas, van a pedir muchas cosas. ¿Cuál es el respeto? ¿No dice el mundo que el que paga qué? ¿Qué es lo que pasó con la iglesia apostólica romana? Cuando la iglesia de Pérgamo, donde se sometieron, cuando Constantino cambió de Roma a otra ciudad que se llamó Constantinopla,
ahí se metió fuerte. Y Constantino era el que daba las órdenes a esa iglesia. ¿Por qué? Porque les daba dinero, prebendas. Dios no necesita del gobierno, el gobierno necesita de la iglesia. El gobierno necesita de la iglesia. Bendito es Dios. La Universidad de Yale o de Yale comenzó como una institución congregacional para educar ministros cristianos, evangélicos. La iglesia metodista fundó la Universidad Northwestern en Illinois. La Universidad de Columbia fue fundada por cristianos evangélicos episcopales. En Europa, las universidades de Oxford, de Cambridge, de Heidelberg y Basilea tuvieron origen por cristianos evangélicos. Se preocupaban por la educación. Una pregunta, ¿no? ¿Te preocupas por la educación de tus hijos? ¿Te preocupas por la educación cristiana de tus hijos? Usted sabe lo que me refiero, ¿no? ¿Qué se preocupa? Porque si no te preocupas, al rato vas a ver dónde van a andar. Y a ver a quién le echas la culpa, seguramente al pastor y a los maestros de la escuela dominical. Bendito es Dios. Me voy a tardar, ¿no le hace? Quiero hacerles notar que desde el siglo XI al siglo XVI, cuando empezó la Reforma Protestante, existió un movimiento filosófico que sigue hasta estos días, un movimiento filosófico y teológico llamado la escolástica. En la preparatoria y en la universidad te hablan esa palabra. Quien intentó utilizar la razón para comprender el contenido sobrenatural de la revelación bíblica, razonar a Dios, la peor tontería que ha habido. Pero los cultos, entre comillas, se levantan el cuello hablando estas cosas, que no es más que la filosofía de Aristóteles, que fue el que inició que había que razonar las cosas de Dios. Fíjense hasta dónde estamos. Y eso se enseña en las universidades. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Por eso los universitarios no quieren nada con Dios, porque creen que porque ya están en la universidad ya saben más que los demás. Momento. Si tú conoces la Biblia y al Dios de la Biblia, sabes muchísimas cosas que cualquier científico que nunca fue cristiano. Qué bueno ser estudioso, pero sin Cristo, ¿de qué te sirve? Si ganas al mundo y pierdes tu alma, ¿qué te sirvió? Bendito Dios. Eso se enseñó en escuelas y universidades, y en este país también, y en toda Hispanoamérica. Razonar a Dios. Dios es irrazonable a nuestra mente. ¿Cómo va a salvar a él? ¿Por qué va a morir por enemigos? Como tú y como yo. Eso es irrazonable para muchísima gente. La palabra escolástica significa el que pertenece a la escuela escolástica, y esa educación no era para todos. La escolástica es la denominación genérica de toda filosofía. Se cobraba en esas universidades para aprender. El cristianismo evangélico dejó de cobrar para que aprendiera a leer, para no ser extraviados en lo más importante,
que es conocer la Biblia y conocer la salvación que no es por obras. ¿Tú sabes leer? ¿Cuántos saben leer aquí? Creo que todos. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Por eso se le llama escolástica o escolástico a todo raciocinio. El cristianismo evangélico dignificó el trabajo. Cicerón, un filósofo de un siglo antes de Cristo, ¿sí?, decía que trabajar diariamente para ganarse la vida no era decente para un caballero. ¿Cuántos caballeros hay? ¿O cuántos cicerones? Pero los evangélicos enseñaron, segunda de Tesalonicenses 3:10, el que no trabaje, que no coma. En las naciones protestantes no daban por dar, no tenían programas en los gobiernos de solo dar y dar, ¿se llama? No, ahí a trabajar para que tuvieran el sustento diario. No habían holgazanes. Se regían por lo que dice la palabra del Señor. Lucas 10:7, que dice: porque el obrero, ¿qué?, es digno de su salario. En 1905 el sociólogo alemán Max Weber publicó un libro muy famoso, La ética protestante. Fíjense, la ética protestante y el socialismo. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ahí hizo un libro tremendo que fue criticado por otros. Pero ahí dice que los principales líderes y poseedores de capital y los altos puestos eran en su mayoría protestantes, gente preparada, gente muy preparada. La importancia que le daban al trabajo no era producir riqueza y prosperidad, sino más bien para servir a la humanidad. Se hicieron cantidad de hospitales cristianos evangélicos donde no se cobra. Usted sabe que en Canadá no se cobra la asistencia médica. Allá no se cobra. Ahí donde estuvo mi cuñado, creo que mes y medio ahí enfermo, un hospital metodista, ¿sí?, era más de $150,000. Los absorbió el hospital. ¿Y sabe cuánto? Aquí llegas a un hospital aquí de privado y tienes que dar $10,000 para que te atiendan. Así es lo que enseñó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque ahí tienen que tienen hasta su lugar para hacer misas. Y ahí en la tarjeta que nos dieron porque fuimos a hacer el examen, ahí dice, siguiendo en la carpeta, siguiendo lo que inició Jesucristo, la sanidad. Ahí le puse yo, pero lo hizo sin cobrar. Ya cuando lo vio el médico, oye, ¿cómo vas a leer algo y te vas a quedar así, no? Ahí lo puse, pero lo hizo sin cobrar, y abrió el médico. ¿Así cobrando? Por otro lado, en la música intervino el cristianismo evangélico. La cosa es que no nos gusta leer. Dos grandes compositores reconocidos por años en todo el mundo fueron evangélicos luteranos. ¿Usted sabe quién fue? ¿No? Juan Sebastián Bach, él era cristiano evangélico. Él vivió en 1685 a 1750, escribió varios corales, porque así les denominan, ¿sí? Entre ellos uno que dice: oh hombre, lamenta tus enormes pecados.
La teología la hizo música. Oh hombre, ¿qué? Lamenta tus enormes pecados. Ahora que se canta, y esta montaña se moverá. ¿Cómo hemos cambiado las cosas? El ritmo nos ha llamado la atención más que el mensaje. Otro que puso es: Señor Jesucristo, te invoco. Y el otro: me presento ante tu trono. El otro músico tremendo fue George Frederick Handel, que hizo, ¿cómo se llama? El que usted cree. Aquí hay una iglesia en Victoria que se llama así. Hizo el Mesías. El Mesías. Que representa la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Hay más y más huellas imperecederas que dejó Cristo a través de su amada iglesia, de sus seguidores. ¿Sí? Pablo, estoy terminando, gracias a Dios. Veo que ya me ven cara de hamburguesa. Romanos 1. Romanos 1, ¿sabe usted que estuve estudiando esto la semana y ayer por la noche rompí todo lo que había escrito? Y volví a estudiar y acomodar, ya como a las 2 ya terminé. Romanos 1, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice el griego es para los gentiles, para todas las naciones. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Como anexo a la enseñanza, el versículo 17 fue el que provocó la transformación en la vida de Martín Lutero. Fue el que tocó el corazón de Martín Lutero cuando entendió: el justo por la fe vivirá. Cuando en sus tiempos un hombre llamado Tetzel, un monje, empezó a pedir limosna para que salieran las almas benditas del purgatorio, porque tenían deseos de terminar la catedral de San Pedro, y empezaron a buscar dinero de muchas maneras. Ahí fue donde se reveló Martín Lutero, viendo este versículo. ¿Sí? Entonces aquí, esto que está escrito aquí, viene de un hombre que fue encarcelado en Filipos, Pablo. Pablo fue expulsado de Tesalónica por predicar el Evangelio. Pablo fue sacado escondido en Damasco y Berea para que no lo mataran. Se burlaron de él en Atenas diciéndole palabrero. Todo lo que arrastró este hombre. En Corinto lo consideraron como un loco, porque les dijo en 2 Corintios 11:4: ustedes tienen un espíritu que no es el Espíritu Santo. Ustedes predican un Jesús que no es el Jesucristo. Ustedes predican un Evangelio que no es el verdadero, y bien que lo toleran. Hay mucha gente que tolera eso, ese espíritu que no es el Espíritu Santo, ese Evangelio que no es el verdadero, y ese Jesús que no es el Cristo de la gloria. Se los dijo. En Jerusalén lo declararon blasfemo, fue apedreado y dejado como muerto. ¿Dónde? En Listra. Todo por predicar el Evangelio. Pregunto: Jorge Urreta Sánchez, Virginia León, Jorge de Jesús, Carla Mayela, ¿hemos pasado algo por predicar el Evangelio? ¿O nos quedamos callados y no presentamos una positiva defensa de aquel en quien hemos creído y que nos ha sanado, Virginia, y que nos ha sacado adelante? ¿Qué cosa ha hecho por ti Cristo? ¿Qué cosa hizo por ti Cristo? No ha hecho nada. ¿Está en juego tu salvación, tu alma? ¿Realmente somos cristianos? ¿Realmente hemos entendido cuando Jesucristo dijo: el que pierda su vida por mí la hallará?
A pesar de todo lo que pasó Pablo por predicar el Evangelio, nadie logró intimidarlo. Nadie. Y en ocasiones estaba solo ante una audiencia que lo acusaba. Solo. Así como aquel hombre llamado Elías, cuando confrontó a más de 400 falsos profetas, él estaba solo, aparentemente, pero Dios estaba con él. Y eso es lo que debes de aprender, hermana, hermano, que si eres hija o hijo de Dios, no camines solo, Él te va contigo. Pero Él no va con los rebeldes, sino con los consagrados. Nunca se sintió avergonzado, a pesar de que quisieron hacerlo sentir avergonzado. Termino con esto. El Evangelio verdadero no es atractivo, Roberto Cortés. El Evangelio verdadero no es atractivo. ¿Por qué no es atractivo? Porque saca a la luz el pecado que hay en nosotros. Por eso mucha gente va donde les digan puras cosas bonitas y que no les digan que andan en adulterio, mentira, en fornicación y debiéndole a todo el mundo. Saca a la luz el pecado, saca la maldad de nuestro corazón, la depravación que hay en nosotros, porque hay una depravación en nosotros. Usted podrá decirme no, pero Dios dice que sí. Que si no has hecho cosas como hacen los demás, es porque el Espíritu Santo te ha detenido muchas veces. Aunque no seas hijo de Dios. Si todos tuviéramos un corazón como Hitler, ¿cómo estaríamos? ¿Qué más hace? Le quita a la mujer y al hombre su orgullo. Así yo no soy orgullosa. ¿Somos orgullosos o no somos orgullosos? Hace a un lado la justicia que es por las obras para salvarse, que es lo que trajo la Iglesia romana, que para llegar al cielo hay que hacer obras. ¿Sí lo sabe usted? Pero Efesios 2 que dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia, es un regalo de Dios, la salvación. A los incrédulos el Evangelio les parece mala noticia, por eso no quieren nada con Cristo. Aunque Evangelio significa buenas nuevas. Por eso nuestro Señor Jesús nos dejó esta advertencia, Mateo 10:33. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Te pregunto, ¿estás negando a Cristo? No, si yo leo la Biblia a veces voy al servicio, no lo estoy negando. Eso lo hace cualquiera. El Evangelio va mucho más allá de asistir a una congregación, ser una luz allá afuera, una sal allá afuera, sal, y manifestar la vida abundante que hay en nosotros. Cuando un hombre llamado David pecó gravemente en su oración del Salmo 51, le dijo al Señor Jesús, le dijo al Señor, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Se nota en tu vida el gozo de que eres salvo? Devuélveme el gozo de mi salvación, a menos que esté en pecado. Pero la salvación debe de producirte gozo en medio de las tormentas de la vida. Aquel que te trajo la salvación dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y uno de los ladrones le dijo, Señor, no vio un hombre ensangrentado, recibió la visión que tal vez tú y yo necesitamos y no nos ha llegado por completo. Recibió la visión y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No vio un Dios masacrar,
a un Jesús masacrado, lleno de sangre, descompuesto totalmente, porque fue molido por nuestros pecados, sino vio a un rey y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Necesitarás esa misión. Y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando murió el hombre, que vio una mano con un hoyo que lo trajo, porque se lo había prometido. El Evangelio no es para cualquiera, son a los que Dios elige, deseando que ustedes y yo hayamos sido elegidos por el Señor. Porque tú no puedes aceptar a Cristo ni recibir a Cristo. Él es. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que den fruto, y vuestro fruto permanezca, y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre os sea dado. Llega a tu casa, siéntate, ve tu casa, ve tus hijos, analiza qué clase de evangelio has estado viviendo en los años que tengas asistiendo a una congregación. Y tómate un papel y ponte a escribir. Ponte a escribir. Ahí pon todo. Tú sola con Dios. Y después que pongas ahí la verdad, ¿sí? Tienes que orar a Dios. Decirle: Señor, esto es lo que he dejado de hacer. Perdóname. Y tú eres un Dios de oportunidades, Dios. Dame otra oportunidad. Y perdóname. Póngase el pecho. Qué triste va a ser aquel día que estemos en el juicio del trono blanco y no vayamos a ver a personas que anhelábamos que estuvieran con nosotros. Va a ser muy triste. Por eso dice el Señor que Él nos limpiará las lágrimas de los ojos. Será la última vez que vamos a llorar. Cuando no veamos a la gente que queríamos que estuviera con nosotros. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo. Ya no sabes si vas a vivir de aquí a mañana. ¿Sí sabes? No sabes si viene hoy Cristo por su iglesia también. ¿Te irás con Él si hoy viene? Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, quiero darte gracias. Gracias por estar aquí, Señor, y por la paciencia que me das, o más bien que le das a mis hermanos para estar escuchando, Señor. Ayúdanos y a mí también, Señor. Que podamos impactarle, Señor, a la gente con nuestra conducta, nuestra forma de hablar, Señor, Padre, nuestra forma, Señor, de conducirnos, de no ser personas contenciosas, sino pacificadores, Señor. Por favor, Santo Dios, ayúdanos, cámbianos, que podamos ser llevados, Señor, Padre, a ser como Jesucristo, Padre bendito Dios, porque ese es el plan que tú tienes. A los que antes conoció los predestinó para ser hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el primogénito de nosotros, Padre. Por favor, Dios. Aquí estamos, Señor, y no sabemos si nos vamos a volver a ver el viernes, Padre bendito Dios, pero si tienes misericordia, Padre, si la tienes. Si hoy o entre esta semana vienes por tu iglesia, que los que estamos aquí nos podamos ver allá arriba contigo, Señor. Por tu pura misericordia, Padre. Señor, vamos a partir de este lugar por tu presencia, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Van a ver anuncios?